hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda. Este es un programa que es más que un tema de salud. Nosotros sabemos de algunas peculiaridades que tiene y cualidades que tiene Dios. Una de ellas es la misericordia. Por ejemplo, sabemos nosotros que es omnipotente, toda potencia, eso nadie tiene esa cualidad. Pero entonces sí es parte de su personalidad. Pero algo que nosotros a veces vemos y es la misericordia, y hablamos mucho de que tuvo misericordia de aquí o no tuvo misericordia cuando nosotros somos injustos y a veces lo acusamos mal. Cuando alguien se enferma, es que la misericordia de Dios no estuvo con nosotros, pero hoy vamos a ver ese tema y lo vamos a tratar con mi hermana Gaby Nava de Ramírez. Y yo sé que hemos traído de parte de Dios la persona que nos va a hablar exactamente lo que significa la misericordia de Dios. Hermana, bienvenida. Dios la bendice y muchas gracias por aceptar venir. Gracias. Yo quisiera que nos dijera qué podemos entender de la misericordia de Dios. Sí, el tema de la misericordia de Dios es un tema muy importante, doctora, porque ciertamente se tiene un concepto erróneo de lo que es el carácter divino de Dios. Hay veces que muchas personas dicen, es que te enfermaste porque Dios quiere que tú seas bueno, porque quiere que tú vengas a un arrepentimiento, y eso es un error. Ajá. O decir que Dios te castigó. Y entonces cuando se dicen esas cosas, y sobre todo por decir en la niñez, o muchas veces las mamis erróneamente podríamos en algún momento dado tener esa equivocación de decir a nuestros hijos, Dios te va a castigar, o Dios te castigó, y para que tú vengas a ser bueno. Eso está completamente equivocado, porque entonces nosotros estamos pensando que Dios es un Dios que castiga, y eso es totalmente equivocado. Simplemente la palabra de Dios dice que Dios es, en el Salmo 103:8, dice que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Este amor inagotable es otra traducción que se puede entender como la misericordia de Dios. Y entonces, si el amor inagotable de Dios es la misericordia de Dios, ¿cómo podríamos decir que Dios es un Dios que enferma o que castiga? Tenemos que conocer la naturaleza divina de Dios. Dios es bueno, como usted lo dijo también, es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es Padre bueno. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una revelación del carácter divino de Dios, la misericordia de Dios está disponible. Y la misericordia de Dios es ese amor inagotable. La misericordia de Dios no está en función para nosotros de nuestros actos. Si somos buenos, podríamos decir, es que entonces el amor inagotable de Dios es más grande para mí. O si yo fallo, el amor inagotable de Dios, la misericordia de Dios está restringida para mí. No está en función de mis actos, de mis actuaciones. Podemos entender y debemos saber y conocer que la misericordia de Dios es el acto redentor que Jesucristo realizó en la cruz. Ese es el concepto más grande y verdadero que se entiende por la misericordia de Dios. ¿Qué podríamos decir nosotros para recibir esa gracia de Dios, esa misericordia? ¿Qué oración pudiéramos decir, por ejemplo? Sí, lo primero que nosotros tenemos que saber es qué fue lo que sucedió en la cruz. Lo que nosotros tenemos que entender es que el Padre Dios y Jesucristo, su único Hijo, ellos estuvieron en un acuerdo desde el principio, en donde Dios dio a su único Hijo en perdón para nuestros pecados. Él lo dio en propiciación nuestra. Entonces el Hijo, por amor a Dios, por amor a su Padre y en obediencia al Padre, Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados, a morir por nuestras transgresiones. Y en ese acto de la cruz es donde se derrama la misericordia, donde está la gracia disponible para todo aquel que quiera venir a este camino. ¿Y cómo podemos llegar a Él? Nosotros solamente es tan sencillo, porque no podríamos hacer ninguna cosa para recibirlo. No está en función de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él ya hizo. Una obra perfecta, una obra consumada.
y solamente es venir a Él con confianza y de hacer una declaración de fe. Yo creo, doctora, sabe que el nombre de Jesús es muy conocido, pero nos sucedería como a Job, dice la Escritura que le sucedió. De oídas te he oído, Sí. mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo es que nuestros ojos pueden ver a Dios? ¿O cómo podríamos entender y comprender toda esta naturaleza divina de Dios? Es hacer una confesión de fe. Lo creemos en nuestro corazón. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Mas ahora necesitamos con nuestra boca hacer esta confesión o profesión de fe, Ajá, que algunos sí. le llaman. Sí, le llaman, sí. Ujú. Porque luego dice, por ejemplo, que con el corazón se cree para justicia, Sí. pero con la boca se confiesa. Así ¿verdad? es. ¿Y así cómo lo es. hacemos? Bueno, porque la palabra de Dios dice que nosotros nos acerquemos con confianza a ese camino que ya está abierto. Por esa obra redentora el camino se abrió y nosotros podemos entrar con confianza y decirle a Dios, Señor, Padre, Dios Todopoderoso, yo creo en lo que tú hiciste, en enviar a tu Hijo. Creo, Jesús, en la obra redentora que tú hiciste. Creo que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy recibo el perdón de pecados y en este perdón de pecados recibo la sanidad divina, la libertad divina, la prosperidad divina y la vida eterna. Y sabe, doctora, en ese momento sucede algo maravilloso, que el Espíritu de Dios viene a ser morada en nosotros. Y Él es el que nos va a guiar por este camino maravilloso del amor inagotable de Dios. No me tengo que flagelar, ¿eh? No me No. tengo que pegar. No, No me tengo que ir de rodillas Oh, no. sobre las piedras calientes. No. Tengo que hacer nada porque No. ya Cristo lo hizo. Sí, sí. Y lo hizo tan definitivamente. perfecto Sí, que yo no tengo que hacer nada. Y ese es un error muy grande, hermana, que tenemos de que si yo hago esto, ¿verdad? O si yo hago lo otro, o si yo soy bueno, sí. ¿verdad? Y eso es un error completamente, ¿sabe? Porque nosotros no podemos, eso sería tanto como decir, si tú eres bueno, entonces tú recibes algo. Y no es, bueno es Dios. Así El es. mismo Señor Jesús dijo, cuando le dijeron maestro bueno, y Él dijo, bueno solo hay uno. Así es. Y entonces Era cuando el nosotros, Padre. el Padre, se refería al Padre. Y en ese acto de la bondad de Dios, se ponen en acuerdo ellos, el Señor Jesucristo viene a hacer la obra redentora y nosotros solamente nos tenemos que posicionar para recibir esa misericordia. Y el recibir es creer. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ponernos en esa posición es hacer esta profesión de fe. Es tan sencillo como repetir estas palabras que ya dijimos y en ese momento estamos posicionados para recibir. Sabe que hay algo que sucede en esa obra redentora. En el momento de que el Señor Jesucristo es crucificado, ahí hay un derramamiento de la Así gracia es. de Dios. Y la gracia de Dios es el beneficio de este sacrificio, de este acto consumado, de esta misericordia de Dios, del Padre y del Hijo, de Así este es. amor inagotable, de esto que está disponible para todos nosotros cada día. Nosotros solamente necesitamos recibir esta misericordia una vez. ¿Sabe? Muchas veces cuando la gente dice, es que Dios ten piedad, Dios ya tuvo piedad de sí. toda la humanidad. Porque en este acuerdo del Padre con el Hijo, es ahí donde está disponible esta piedad. Toda la obra redentora del Señor Jesucristo se llama el ministerio de la piedad. Y entonces ya se recibió. Solamente es cuestión de venir a posicionarse y recibirlo. Esta gracia de Dios es lo que nos ayuda ahora que ya estamos posicionados para recibir todas estas cosas que son maravillosas. Estas cosas que nadie las puede obtener por sí mismo. Así es. Inclusive tenemos un programa para ustedes que se llaman Los Beneficios de la Salvación, que son 30 actos que en el mismo momento en que ustedes hacen la oración que Gaby acaba de hacer, esa oración, inmediatamente hay 30 actos, si no es que muchos más, o inmensos, incontables. Pero tuvimos unos programas hablando acerca de esto, qué bueno que nos lo dice, porque Sí. es muy importante. Y al final de cada programa estamos haciendo una oración para que usted, donde esté, no le dé pena, porque las personas que están a su lado no lo salvan, solo Cristo salva. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si nosotros le fallamos a Dios? ¿Qué pasaría con su misericordia hacia nosotros? A la misericordia de Dios no le ocurre absolutamente nada, porque sabe, esa falla que nosotros tengamos
nosotros en cada instante estamos, no cada instante, pero bueno, recurrentemente fallamos, porque hay una naturaleza que es natural. Nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos una naturaleza divina. Y más sin embargo estamos en una naturaleza, en este mundo que es real, pero sabe que hay una vida eterna, que hay un cielo, que hay un Padre, que hay algo que es maravilloso. En este acto de amor de Dios con el Hijo, y que estamos hablando de que recibimos sanidad divina, libertad divina, prosperidad divina, vida eterna, salvación eterna. Todo esto es divino, es algo, y estamos diciendo que no lo podemos obtener por nuestras propias obras. Ajá. Ahora, ¿qué le pasa a todo esto cuando yo fallo? ¿Me lo quita Dios? De ninguna manera. ¿Por qué Dios no me retira su amor inagotable? Porque no está en función de lo que yo hago, sino está en función de lo que Cristo ya hizo. Esto es muy importante que lo conozcamos y que lo entendamos. ¿Qué es lo que sucede en el momento de que tengo una falla? Está la gracia. Ese acto redentor derrama una gracia para nosotros. ¿Y qué es esa gracia? Es que Jesucristo me justifica delante del Padre. Esa gracia me hace presentarme delante del Padre justificada por la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sí, venir a estar con mi Padre para yo decirle, Señor, me he equivocado, y no es porque Él me vuelva a perdonar nuevamente, no es que yo fallo y me perdone, me fallo y me perdona. No, el perdón es eterno. Es más, es tan maravillosa la obra de Dios que aquellos que están haciendo actos delictivos en este momento, está el perdón disponible. Todo es cuestión que ellos Sí. quieran venir con Así un es. corazón arrepentido Así es. y Dios inmediato. Y ahorita vamos a ver, Oh, sí. quiero que nos platique más adelante, Sí. acerca de alguien que viene arrepentido con un padre, ¿verdad? Oh, sí. Porque en este momento, por ejemplo, estamos viendo, le fallamos. O sea, entonces yo a veces no me siento digno, me siento indigno delante de Dios. Pero no me pongo a pensar, como acaba de explicar usted, de que no soy María de Jesús. No. Es Cristo. Sí. Él no me ve a mí, ve a Así Cristo. Así ¿verdad? es. Sí, porque definitivamente cuando nosotros somos justificados delante de Dios, no somos justificados por un momento, sino somos justificados para vida eterna, para salvación. Eternamente ya hemos sido justificados delante de Él. Las cosas que nosotros hacemos solamente es algo que a nosotros, estamos en un proceso en el que Dios nos está santificando. ¿Sabe que dice, hay una palabra que tengo aquí que es muy maravillosa? Dice que porque Él fue la ofrenda que presenta perfectos a los que está santificando delante de Dios, es decir, a los que está tomando para Él, a los que vienen a su conocimiento a formar parte de la familia de Dios. Esta es la Hebreos 10, donde Jesús dice que Él fue la ofrenda perfecta. Así es. Delante del Padre, y entonces nos está perfeccionando. Pero no le pasa nada a la misericordia. Lo que yo necesito en el momento de mi falla es la gracia de Dios, lo que está disponible. Es algo que está dentro de mí, porque es el mismo Señor Jesucristo. La gracia de Dios es el mismo Jesús, que ya vive dentro de mí. Y es ese poder que dentro de mí me levanta para seguir adelante. ¿Sabe? Que algo que a mí me gusta mucho es entender esto de cuando yo fallo y saber que tengo un Padre bueno, un Dios de amor inagotable. Es pensar como los niños cuando son chiquitos. Pensemos en un niño de 2 o 3 años que va corriendo y él se tropieza y se cae. Y ese niño es un niño valiente. ¿Y sabe qué hacen los niños pequeños? Ellos solamente se levantan, se sacuden su pantaloncito, sus manos y siguen corriendo hacia su papá. Ellos no dicen, no, ellos Ya, no, se quedó ahí en el piso. No, se levantan. Esa es la gracia, es ese poder que está dentro de mí, que me levanta para correr a los brazos de mi Padre. Lo que yo necesito es correr a los brazos de mi Padre, no alejarme, no alejarme. No. Este es como un caso que, por ejemplo, pone usted un niño en una barda alta y está el papá abajo cuidándolo. Y le dice, vámonos, bájate, y se avienta al vacío. Yo lo pensaría, ¿verdad? Porque razonaría. Pero el niño confiadamente a los brazos de papá se avienta. Sí, ¿verdad? Y esto quiere decir que nosotros tenemos que tener una fe genuina, que nosotros tengamos confianza en nuestro Padre Dios, como un niño la tiene en su Padre terrenal y natural. Y si Dios dice que nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no nos dará con Jesucristo
todas las cosas. Así es, Todas las tenemos cosas. una esperanza preciosa Sí. y no estar pensando de que sí es bueno, porque a veces, por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Cuando nos dan un reporte, ¿verdad? El niño tiene cáncer terminal y decimos, ¿por qué? Dios no en su corazón ve que es un niño, lo pensamos como humanos, ¿verdad? Sí. Pensamos eso, razonamos como humanos. Sí. ¿Cómo podemos nosotros ver dónde está la mano de Dios en el momento en que recibimos un mal reporte o, señora, tiene usted cáncer? Eso nos mueve el tapete, ¿verdad? Sí. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer esta misericordia, porque en esta misericordia está la gracia y está este regalo del don de vida. Ajá. Entonces, lo primero es, si nosotros ya hemos sido partícipes de esta herencia de Dios, coherederos con Cristo Jesús, por medio de esta profesión de fe que dijimos al principio, Así es, sí. si nosotros ya la tenemos, entonces nosotros en esa gracia, en eso que ya fue dado, es que sabe, esto de la fe es algo que recibir y creer es lo mismo. Ajá. Si yo lo creo, yo lo Lo recibo. recibo. Entonces yo me tengo que levantar, porque todos los milagros que Jesús hizo, Jesús es el mismo y Él está disponible, así como lo estuvo, Él está hoy y Él estará mañana, cada día de nuestra vida. Así es. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué tengo yo que hacer si a alguien le dan este reporte y yo escucho? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es presentarle la obra redentora de Jesucristo, Ajá. porque ahí va a recibir esa herencia, va a ser partícipe, va a venir a esta herencia, va a venir a ser coheredero, va a venir a recibir la bendición, la salvación, la vida eterna y creer por esa sanidad. Mire, aquí en Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones y golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Así es. Entonces, si Él ya recibió todo el castigo que yo merecía, entonces yo debo creer que por sus llagas, dice la palabra de Dios, yo he sido sanado. Así es. ¿Qué tengo que hacer? Recibir esa misericordia. Primeramente, si es mi hijo, si es mi familiar, si soy yo misma, si ya estoy en Cristo, yo tengo que saber que hay una gracia disponible, que hay una sanidad divina disponible. Todas estas cosas que Dios nos ofrece no es algo que podamos obtener. Esta es la cuestión. Si yo fallo, Dios me castiga de ninguna manera. Ajá. Entonces, si todo lo que Dios me da no está en función de lo que yo hago, entonces en función de Cristo es como yo puedo obtener todos estos milagros, todas estas sanidades, toda esta prosperidad. Dios nos da algo maravilloso, nos da todas las cosas completas, nos entregó a su Hijo. ¿Qué tengo yo que hacer en ese momento de aflicción? Recurrir A al Él. beneficio de la cruz, Así es. recibir el milagro, creer por ese milagro de sanidad. Porque si se está presentando una circunstancia difícil de enfermedad, es que hay algo disponible para Así mí. es. En Cristo Jesús, todas las cosas son posibles. Son posibles. Un hijo que se descarría, un hijo que se va. Tenemos una historia y yo quisiera que usted la analizara así como lo hace tan completo, acerca de una historia que la Biblia dice acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Porque a veces maravilloso. pensamos de que ya se fue como humanos, hasta llegamos a no aceptar a los hijos. Hay quien ya no los acepta cuando se van de sus casas o cometen algunas cosas. No estamos en ese amor inagotable de Dios, ¿verdad? Sí. Como humanos nosotros fallamos, sobre todo si no conocemos a la obra redentora de Jesús. Coméntenos, por favor, acerca del hijo pródigo. Bueno, esta parábola es hermosa, Sí. porque sabe que nos habla de tres personas. Nos habla del padre que está Sí. dispuesto, nos habla del hijo pródigo que se fue, nos habla del hijo que está en casa y al mismo tiempo nos habla de aquellos que no están en casa. Ajá, sí. Entonces, el hijo que está en casa, él está ahí atendiendo todos los negocios de su padre, pero está creciendo en él una raíz de amargura. ¿Sabe por qué? Porque cuando el padre recibe a aquel que se fue, él tiene molestia dentro de él. Sí. Entonces, esto nos habla de un hijo que estando en la casa no aprovecha los beneficios. Así es, sí. Y estamos Nosotros hablando también sí, como cristianos a sí. veces no, ¿verdad? No aprovechamos Ajá. esos beneficios. Entonces, el que está en casa, el amor inagotable de Dios. Así es.
El que se fue, el que no honró al Padre, Ajá. está disponible el camino, está de regreso a casa. Dice que cuando él volvió en sí, ¿y qué es que él volvió en sí? Que se dio cuenta Sí. de quién era él ahí con su Padre, quién era él cuando estaba con él, de todo lo que ahí tenía y de lo que no estaba, de lo que desechó. Ajá. Sabe que estamos hablando de quienes ya están en casa. Ajá. De estos dos Sí, ya. hijos hablamos de quienes ya están en Cristo Así. Jesús. Y estamos hablando de quien se fue y que entonces él, porque miró el mundo y aquellas cosas le atrajeron, y entonces él viene a casa nuevamente. El Padre lo recibe, el Padre le da el anillo, el Padre le da el manto. ¿Sabe? Este manto representa a Sí, Jesucristo, sí. la justicia de Dios representada. Sí, es le muy, pone muy sandalias. importante con los judíos los mantos que se dan, sobre Sí. todo a los hijos o a los primogénitos o a algún hijo especial, Ujú, ¿sí? sí, y es la justicia de Así Dios. es, sí. Bueno, y ahorita estamos hablando también, en este momento yo siento decirle a la gente que nos esté escuchando allí en sus casas, en algún, no sé cómo sería, dónde está y que nos estás escuchando. Y hoy vamos a hablar también de esta otra parte que falta, de los que no han regresado a casa, de los que no han sido partícipes de esta naturaleza divina. ¿Sabes? Solamente lo único que te quiero decir es que el Padre está disponible para ti, de que tú eres un hijo que Dios te ama, que la obra redentora de Jesucristo está disponible para ti, que quizás has oído de Dios, que quizá tú puedes decir que lo tienes todo o que te hace falta todo. No sé cuál sea tu necesidad o cuál sea tu condición. Solamente te puedo decir, si tú lo tienes todo, ven por gratitud a Él. Ven a decirle gracias porque me has favorecido. Mas hoy quiero conocerte bien. No quiero decir de oídas te oído, quiero conocerte. Y si tú tienes necesidad y te hacen falta todas las cosas, ven, porque todo está disponible para ti también. Solamente tienes que hacer esta confesión, solamente tienes que decirle, Jesús, hoy te recibo en mi corazón, hoy recibo el perdón de pecados, hoy reconozco todo lo que tú hiciste en la cruz, hoy quiero ser participante de tu naturaleza divina. Hoy quiero recibir todos los beneficios de la cruz. Hoy quiero esa sanidad divina, esa libertad divina, esa prosperidad divina, esa salvación divina. Así Esto es. no es algo que obtenemos por méritos propios, es algo que está disponible para ti todos los días de tu vida. Solamente es decirle, Jesús, ven a mi corazón. Te recibo y te proclamo como mi Señor y como mi Salvador. Así es. Tenemos un minuto para que, por favor, siga ministrando. Sí. Es muy importante. Oh, Tenemos un minuto. Sí, pero yo creo que podemos. también hay muchas personas en este momento que están en su casa y que pueden decir, es que escucho muy bien todo esto y quisiera todo esto para mis hijos, pero ¿cómo hago si no lo he tenido? Lo recibes por fe. Todas estas cosas se reciben por fe. Mas yo quiero decirte que Palabra de Vida somos una familia, somos una gran familia en donde queremos mostrarte el amor inagotable de Dios. Los teléfonos están en pantalla y tú puedes llamar. Nosotros queremos ayudarte y queremos mostrarte eso que ya hemos recibido. Hemos estado en esa posición que tú estabas, pero ahora estamos en esta posición, que estamos en casa, estamos con el Padre, recibiendo los beneficios, recibiendo su amor inagotable, siendo como mismo Jesús, mirando y siendo amoroso, compasivo, queriendo abrazarte y decirte que Dios te ama y que tiene cosas maravillosas para tu vida. Es algo, este tema ha sido de gran bendición para usted, créame. Es la misericordia de Dios y nos ha platicado, compartido y ministrado en este programa la hermana Gaby Nava de Ramírez. Es algo tremendo que yo creo que es una bendición que Dios tenía preparada para usted este día. Este día que ha sido usted, que ha escuchado el discernimiento de todo esto precioso conforme a la palabra. Aquí no se le está diciendo nada de lo que oímos o escuchamos. Esto está basado en la palabra y le agradezco mucho. Muchísimas Y gracias. yo creo, me comprometo con ustedes a que vamos a tratar más temas con la hermana. Muchísimas gracias. De aquí hacemos una invitación y nosotros nos vemos en el siguiente programa, que es mucho más que un tema de salud. Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un
un programa que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho de nuestra vida a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta: Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes. Y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa. Oh.